Todo. ¿Aló? ¿Estamos todos conectados? Hola, profe, sí. Bueno. Hola, profe. Bueno. Hola, muchas gracias. Mira, entonces, ¿qué otra cosa fue lo que encontraron con el ADN? Pues ellos pensaban que toda la secuencia de ADN, o sea, todas las 32.000 millones de bases que nosotros tenemos en nuestro material genético, ellos pensaban que codificaban una proteína específica. Pero cuando empezaron a hacer la secuenciación, se encontraron de que solamente el 0.5% de nuestro material genético codifica proteínas y que hay genes que codifican la misma proteína. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener 3 genes produciendo la misma proteína con la misma funcionabilidad o una proteína con una isoforma muy similar. Entonces, después, cuando encontraron eso, dijeron, no, entonces tenemos un ADN no codificante y que ese ADN no codificante no sirve para nada. Entonces, sería el 98.5% de nuestro material genético que supuestamente no servía para nada, pero se dieron cuenta que ese ADN no codificante se requiere y es obligatorio para poder codificar muy bien las proteínas que estamos produciendo. Entonces, por eso es que ustedes se encuentran y cuando leen esta parte del capítulo, les hablan que nosotros tenemos más o menos 3.200 millones de bases de ADN, pero más o menos 20.000 genes son los que codifican proteínas, es más o menos entre el 0.5 al 1.5 de nuestro genoma. Y nosotros, esos genes, pues van a producir diferentes formas o isoformas de proteínas, y que esas isoformas de proteínas, pues como tenemos varias, a veces para que se manifieste una enfermedad debemos tener la mutación o la alteración de 2 o 3 genes como tal. Por eso no es tan fácil las manifestaciones de enfermedades si nosotros no tenemos tan dañado el material genético. Generalmente el 85% del genoma, recuerden que se transcribe, y el 80% se encarga de regular la regulación. Ahí hay una de redundancia, les voy a decir, regular la regulación genética, que la idea es que como solamente el 1.5 es el que me da pues la parte de las proteínas que estoy produciendo, pues el otro restante de nuestro material genético lo codifica como tal. Entonces, esto es lo que ustedes encuentran. Entonces, ¿qué es lo que se habla en esa parte? Pues se habla que nuestro ADN no codificante es la planificación arquitectural para la producción de una proteína. Y recuerden que las proteínas son las que nos ayudan al ensamblaje, es el componente estructural de las células, nos ayuda como transmisión de señales y también pueden tener un comportamiento enzimático. Entonces, realmente la función de los genes pues es pilar para nosotros tener una buena producción de proteínas para un funcionamiento adecuado y estructural de funcionamiento normal de las células. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron en fisiología, ustedes alcanzaron a ver que nosotros podemos tener alteraciones de los eritrocitos? ¿Sí lo recuerdan? De pronto vieron algo o en bioquímica vieron algo de talasemias. Talasemia, betatalasemia, talasemia intermedia, pero con otra materia, profe. Laboratorio 2. En laboratorio 2, bueno, en la ferocitosis, que es una alteración. Entonces, por lo menos hay una enfermedad que da una anemia que se llama la ferocitosis. Y eso es porque hay una alteración de una glucoproteína del eritrocito que hace que el eritrocito sea muy redondo y que no sea ovaladito. Y a su vez que sea rígido. ¿Será que a mí me sirve que el eritrocito sea rígido o que sea ovalado y maleable? ¿Cuál nos sirve a nosotros? Ovalado y maleable. Ovalado y maleable para que pueda pasar por los capilares más pequeños, sobre todo por el sistema retículo endotelial. ¿Qué hace? Y esta pregunta es la siguiente.
¿qué hace que un eritrocito se destruya a los 120 días? ¿Por qué se me destruye el eritrocito a los 120 días? Porque las proteínas se vuelven más rígidas, la membrana se va dañando y cuando pasa por el vaso, por las trabéculas, se rompe. Se rompe. Entonces, por eso es que el eritrocito dura 120 días, porque las proteínas que él tiene se vuelven viejitas y el eritrocito tiende a volverse rígido y se me va a quedar en el sistema retículo endotelial y se rompe. ¿Por qué él no puede cambiar de proteínas tan rápido? ¿O por qué no puede hacer cambios de proteínas como si fuera una célula escamosa? Porque no tiene núcleo. Exactamente, nuclear. esa nuclear. Entonces, en la esferocitosis pasa una cosa muy similar, pero como si fuera un eritrocito viejo. O sea, estos eritrocitos son jóvenes, pueden tener 1 o pueden tener 10 días, pero se me van a destruir a los 10 días y no van a alcanzar a durar 120 días porque son muy redondos y muy rígidos. Entonces, estos pacientes van a hacer una anemia, es una anemia hemolítica, pues porque se empiezan a destruir los eritrocitos cuando no se tienen que destruir, y eso lo que va a desencadenar es que pues nosotros activamos todo el sistema que ahorita me hablaron, se libera eritropoyetina, yo mando la señal a la médula ósea, pero ¿qué pasa con esos eritrocitos que estoy produciendo? ¿Son normales o anormales? Anormales. Anormales, entonces de nada me sirve que manden toda la señal porque voy a seguir liberando eritrocitos anormales. Entonces, estos pacientes van a tener un proceso que nosotros vemos en la médula ósea que se llama hiperplasia, que es que hay un aumento en la producción de los eritrocitos, pero lastimosamente estos eritrocitos cuando salen, como tienen una alteración de las proteínas y de una proteína estructural de la matriz, de la parte del citoplasma, pues esto, y de la membrana nuclear, pues este eritrocito se va a destruir. Entonces, aquí es para que ustedes, este ejemplo es para que ustedes se den cuenta que la parte de yo tener un componente de una proteína con una estructura adecuada, pues va a tener una funcionabilidad normal mi célula, donde, por lo que hablábamos anteriormente, me puede durar hasta 120 días y ya a los 120 días, pues como las proteínas son más viejitas, ya pasó su ciclo y ya este se va a destruir, pero de una forma normal y fisiológica, que es lo que nosotros necesitamos, porque tampoco nos sirve que sea perpetuo el eritrocito. Entonces recuerden que el 80% del genoma humano generalmente, pues ya lo había mencionado anteriormente, tiene el ADN o la parte no codificante, que es el regulador de lo que yo produzco de proteínas. Y generalmente recuerden que esa expresión génica, alguna alteración de alguna proteína o alguna alteración de nuestro material genético, ya sea por niveles, números de cromosomas, va a tener una manifestación o una expresión fenotípica y génica. ¿Qué quiere decir? El ejemplo común, si un niño tiene trisomía 21, sin hacerle el estudio genético de la trisomía 21 al inicio, ¿cuál es la expresión fenotípica que ustedes ven? Que ustedes dicen es sospechoso de una alteración en el cromosoma. En el rostro. Los rasgos. En los rasgos. Entonces, yo puedo ver, o sea, hay alteraciones genéticas que yo las puedo ver muy evidentemente, por lo menos en el síndrome de Down, sin necesidad de hacerle confirmación, pues yo le veo rasgos mongólicos, las alteraciones en los pliegues de las manitas, las alteraciones en la cara, y ya lo confirmo yo con el estudio genético, pero hay alteraciones de los componentes, por lo menos. Yo tengo una alteración de una proteína estructural de algún núcleo, de alguna célula funcional, en muchas ocasiones se manifiesta en el órgano, pero no me da una expresión fenotípica característica. ¿Entendido? Sobre todo cuando son alteraciones de inversiones, de lesiones, etcétera, que son pequeñas, que son, entre comillas, moleculares, que uno no se ve en la expresión fenotípica del paciente. Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta. Aquí para que ustedes lo revisen, entonces recuerden las proteínas, que son como los ladrillos,
y la maquinaria de todas las células. Recuerden que esas se van a ensamblar en las células y los tejidos. Y también esas me van a ayudar para la parte de la planificación y la parte de la arquitectura, que es la parte del ADN no codificante. Entonces, para que ustedes se den cuenta que todo funciona como un todo, o sea, todo es en conjunto. Yo necesito de la parte codificante como no codificante para el funcionamiento normal de la célula. Nosotros tenemos unas secuencias no codificantes. Resulta que las secuencias no codificantes de las proteínas en las células se expresa de una manera o tienen un nombre específico. Entonces, a veces ustedes lo van a escuchar frecuentemente, sobre todo cuando empecemos a ver ciertas alteraciones. Entonces, nosotros tenemos, por lo menos en las áreas de secuencias no codificantes, tenemos las regiones promotoras e intensificadoras, que recuerden que son lugares de unión de los factores de transcripción. Tenemos las regiones donde está la estructura del ADN, que es donde nosotros tenemos el centrómero y el telómero. Y el centrómero y el telómero, ¿de qué hace parte? ¿O qué estructura tiene un centrómero y tiene un telómero? Los cromosomas. Entonces recuerden que el cromosoma está compactado o sea, tiene el ADN compactado en la parte de la cromatina, y generalmente, ¿quién me ayuda a compactar ese ADN? Las histonas. Las histonas. Entonces, esa parte de que yo tenga centrómero y telómero, que más adelante vamos a ver cuando hay ciertas alteraciones, cuando hay rupturas o pérdidas de algunos segmentos de estos cromosomas, qué alteraciones pueden presentarse. Ustedes lo van a ver también en la parte de genética. Tenemos los ARN reguladores no codificantes. Generalmente, ¿qué es el ARN? ¿Para qué me sirve a mí el ARN? ¿O para qué me sirve el ARN? Depende del tipo de ARN que hablemos. Normalmente, ¿qué es el ARN? Un transcrito de proteínas que utiliza el ribosoma para armarlas, ensamblar las proteínas. ¿De dónde sale? Del núcleo. Del núcleo. Eso, entonces, el ARN si es un transcrito, ¿viene de dónde? Del ADN. Del ADN. Nosotros tenemos varias moléculas de ARN. ¿Sí recuerdan? Cuando esa molécula de ARN sale del núcleo y se va al ribosoma, ¿cómo se llamaría? ARN mensajero. ARN mensajero, que es el que tiene la secuencia de bases de pares para la producción de una proteína. Pero a la vez nosotros tenemos unos ARNs que son los reguladores de esa expresión génica. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo pues mi ARN mensajero, que es el normalito, y tengo una secuencia de ARN que son el microARN o ARN largo, que son los reguladores de esa expresión génica. Entonces, ¿cómo les explico esta parte? Voy a entrar al parqueadero, de pronto se corta un poquito la señal, me esperan 5 minuticos mientras, pues como 3 minutos mientras subo al piso cuarto, pero sin embargo, si no escuchan, me dicen y les vuelvo a repetir. Resulta que mi ARN mensajero sale del núcleo y llega al retículo endoplasmático rugoso para hacer el proceso de traducción o transcripción. ¿Qué proceso hace ahí? Traducción. Entonces, resulta que él se tiene que traducir en una secuencia de proteínas, donde esa secuencia de aminoácidos sale, ¿y en dónde es que se ensamblan esos aminoácidos para formarme la proteína? En el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi. Entonces, antes de hacer eso, resulta que yo tengo unos microARNs, y esos microARNs, que hacen en ocasiones, se me pegan al ARN mensajero. Y si se me pega al ARN mensajero, me va a bloquear la expresión de la proteína, o sea que no voy a hacer el proceso de traducción. ¿Esto en qué se traduce? Qué pena la redundancia. Esto se traduce en dos cosas, y fue un descubrimiento bastante grande, porque todo el tiempo se pensaba que cuando yo tengo ausencia de una proteína es porque tengo ausencia del gen.
Entonces, pensaban que si yo no tengo por lo menos la proteína X era porque no tenía el gen productor de esa proteína X. Después se dieron cuenta que es que yo puedo tener por lo menos el gen, pero resulta que ese gen puede tener una alteración que hace que cuando yo haga el proceso de transcripción para la formación del ARN mensajero, en lugar, ¿ustedes recuerdan qué son los codones terminales? ¿Qué hace un codón terminal? ¿O no lo han visto? No sé si ya lo vieron. Sí, profe, el codón Parado. terminal lo que hace es Llevar la da señal de stop. la señal de parado para que Pare. no se traduzca más. Ajá. Entonces resulta que se dieron cuenta de que puede ser que yo tenga el gen, pero en el momento en que yo hago el proceso de transcripción, el gen tiene una alteración que hace que si esa secuencia de proteínas tiene 20 aminoácidos, en lugar de tener 20 aminoácidos me salga 18, entonces cuando yo voy a hacer, se me hace una hebra de, en lugar de 20, de 18, supuestamente de la proteína que yo estoy produciendo. Cuando sale ese ARN mensajero al retículo endoplasmático rugoso, en lugar de producirme una proteína de 20 aminoácidos, me va a producir una de 18 porque en el número 18 tiene un codón terminal. Supuestamente es la misma proteína, pero resulta que cuando sale esa proteína, se produce la proteína, pero resulta que esa proteína tiene dos opciones. Que de pronto ese codón terminal y esa secuencia de aminoácidos tengan como la misma carga y tengan una función parcial. ¿Qué recuerdan ustedes eso de cuando yo hablo de función parcial? Un ejemplo de esto, ¿qué sería? Que ya me dijeron que lo habían visto y en laboratorio 2, me dijeron por ahí. Pues, profe, por ejemplo, que se haga, por ejemplo, lo de la anemia, que se haga el eritrocito, pero que no funcione. Sí, o sea, Pero sí, pero ¿qué tipo de anemia? Porque es que yo puedo tener anemias por diferentes cosas, por diferentes alteraciones. ¿Qué vieron ustedes en laboratorio 2 que me dijeron que la habían visto en otra materia, pero que no en la que yo les había dicho? pues de pronto, profe, en la anemia Talasemia. falciforme En las o en la talasemia. talasemias. Ajá. Las talasemias es el ejemplo común. O sea, es el más llamativo para explicar esta parte. Cuando ustedes vieron las talasemias, por lo menos las alfa-talasemias, ¿cómo se clasifican ellas? ¿Todas son iguales o tienen una manifestación diferente? Tiene una manifestación diferente. ¿Yo puedo tener rasgos talasémicos? ¿O no puedo tener rasgos talasémicos? ¿De la clasificación sí recuerdan cuando hablaban de rasgos o no? Pues, profe, lo que yo recuerdo es que esas talasemias se dan dependiendo de la falla que haya en las cadenas de hemoglobina, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, dependiendo de la falla que haya en la cadena, entonces si es en una alfa, en una beta, en una gamma, Sí, la pero beta talasemia es la más Ajá. conocida. Pues Porque, eso es pues, uno, pues en la parte de las cadenas, pero también está la división de acuerdo a la alteración, si yo puedo tener rasgos talasémicos o si yo tengo talasemia mayor o lo que hablan de talasemia menor. Recuerden que la talasemia menor son aquellos que tienen, por lo menos la alfa-talasemia menor son aquellos que tienen alteraciones en la cadena alfa, pero solamente tienen una alteración en el aminoácido que hace que la hemoglobina funcione parcialmente, pero no funciona bajo ciertas condiciones de estrés. Pero la alfa-talasemia, por lo menos la mayor, es aquella que la alteración de la cadena es muy amplia y el niño ya nace con ciertas alteraciones fenotípicas características por la hipoxia que tiene. Entonces, por lo menos el niño ya va a nacer con aplanamiento óseo, bajo peso y ciertas características por el proceso de hipoxia. Y el rasgo talasémico es aquella persona que no tiene la enfermedad, produce una secuencia normal, entre comillas, pero tiene la mutación. ¿Qué quiere decir un rasgo? O sea, un rasgo es que en mi material genético está y tengo la mutación, pero si yo me llego a casar con una persona que tenga rasgo talasémico, ¿qué producto voy a tener?
¿Será que voy a tener la manifestación de la enfermedad? ¿Mi hijo? ¿O no? ¿Se acuerdan más o menos de las leyes de Mendel? Pues, profesor, depende de si los genes son como dominantes o recesivos. Por eso, si le estoy diciendo que la enfermedad es recesiva, o sea, si yo tengo el rasgo talasémico, quiere decir que tengo la mutación. Si mi esposo tiene el rasgo talasémico, mi hijo, ¿cómo va a salir? Es un 50% de probabilidades que tenga la enfermedad. Ajá, entonces recuerden que si yo hablo de que tengo y mi esposo tiene la enfermedad, ¿cómo se comporta? ¿Dominante o recesiva? La Si yo talasemia es recesiva. recesiva. Necesita dos. Necesito 2 pares alterados para que se dé la manifestación. Entonces, eso con respecto a la parte, por lo menos cuando se creía que siempre todas las enfermedades tenía que ver porque había una ausencia completa del gen. Pero ya después cuando se empezó a estudiar el material genético y que todas las proteínas, por lo menos que yo podía tener 3 genes produciendo la misma proteína o a veces isoformas de la proteína, entonces se dieron cuenta de que yo podía tener alteraciones en la producción de proteínas de diferentes maneras. Uno, que no tenga el gen. Entonces resulta que yo no tengo el gen, entonces no voy a producir aminoácidos para producir la proteína. Eso es uno. 2, que yo tenga el gen. Pero resulta que cuando mi ARN mensajero sale del núcleo, se va a encontrar con un microARN y este microARN lo bloquea. Y si lo bloquea, pues yo no voy a tener la transcripción de esa proteína. Entonces el paciente se va a comportar como si tuviera ausencia de la proteína, del gen, pero realmente es que no lo tenga, sino que el problema es que hay un microARN que se pega y no deja la expresión génica, que es la expresión de la proteína. La tercera alteración puede ser que mi ARN mensajero salga, llegue al retículo endoplasmático rugoso, haga el proceso de transcripción, pero resulta que cuando yo me voy a hacer el ensamblaje, que es responsable, como me acabaron de decir, el aparato de Golgi, resulta que en ese momento del ensamblaje, yo haga mal el ensamblaje. Entonces recuerden que si yo hago mal un ensamblaje, va a ser que el enrollamiento de la proteína o como se debe presentar la proteína no sea la adecuada y esto me hace que la proteína no sea funcional. Entonces sí, yo puedo tener 3 alteraciones diferentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que nos permitió la parte del estudio del genoma, determinar que la alteración no solamente es por ausencia del gen, sino que yo puedo tener una alteración que me bloquee el proceso en cualquier parte, que se va a manifestar en algunas ocasiones de la misma manera, que puede ser con una proteína defectuosa o puede ser porque no tengo pues la proteína normal para el funcionamiento normal de la célula en este caso. Los otros son por lo menos los elementos génicos móviles, que son los tramposones. Los tramposones son genes saltarines y estos genes saltarines son los más difíciles, entre comillas, a veces determinar porque son genes que saltan en todo el material genético y en algunas ocasiones se pueden hacer en áreas codificantes, en algunas ocasiones se pueden hacer en áreas codificantes y en otras ocasiones se pueden hacer en áreas no codificantes. Entonces, por lo menos, a veces cuando se me hacen esos tramposones en áreas no codificantes, me pueden transformar en esa área no codificante en codificante. Y puede empezar el paciente a producir una proteína anómala o una proteína adicional que no debería producir. Y si se me hacen áreas codificantes, a veces me puede transformar esa área codificante en no codificante y me puede bloquear la expresión de una proteína necesaria para el funcionamiento normal de la célula. Entonces, una de las cosas que se habla es que los tramposones nos ayudan mucho también para la parte de la regulación génica y la organización de la cromatina, la parte de compactación por parte de las histonas. Qué pena, chicos, que me toca subir ahora por escaleras, 5 pisos. Hacemos ejercicio. Ahora sí. Entonces, acá ustedes ven, ustedes ven aquí una célula
donde el dibujo está muy bonito, donde ustedes ven el núcleo, ven la parte de un cromosoma, ven la cromatina enrollada, ven la parte de las histonas, y recuerden que nosotros en nuestro material genético tenemos exones y intrones. ¿Qué son los exones y los intrones? Hola, doña Mari. ¿Qué recuerdan ustedes de los exones y de los intrones? Pues los exones Codifican siempre proteínas. codifican proteínas y los intrones no. No. Son material O sea genético. que en nuestro material genético no codificante, ¿en dónde está localizado? ¿En los exones o en los intrones? En los intrones. En los intrones. Y nuestro material genético que codifica proteínas en los exones. Esos exones, cuando veamos las partes de los estudios moleculares, se van a dar cuenta de que son los responsables, o es donde nosotros vamos a encontrar algunos defectos genéticos de lesiones o de rupturas que me van a llevar por lo menos a la expresión de algunos genes que normalmente no deberían aparecer, como este gen Filadelfia, que eso es una translocación 921, o por lo menos la aparición del gen, sí señora, y agüita, doña Mari, y por lo menos el gen BRCA1 y BRCA2, que son genes que nosotros los encontramos en algunas enfermedades y en algunos tumores familiares como cáncer de mama. El de BRCA1 y BRCA2, que es el gen Filadelfia, es un gen asociado a la leucemia. Pero no solamente se ve en leucemia mieloide crónica, también se ve en algunas enfermedades de fibrosis, que es la parte final de la leucemia crónica. O sea, generalmente si el paciente tiene gen de Filadelfia positivo, nosotros ya sabemos que la enfermedad inició con una leucemia mieloide crónica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya empezamos a jugar para poder hacer un diagnóstico un poquito más específico y qué implicación genética tiene o qué alteración genética tiene en ese segmento. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros? Las variaciones génicas, que son los polimorfismos. Generalmente los polimorfismos están asociados a todas las enfermedades esporádicas. Cuando se empezó a hacer el estudio genético de las neoplasias y poderlas catalogar por las alteraciones moleculares que se tienen, se pudo agrupar por lo menos a los pacientes en varios grupos. Y les hago el ejemplo, por lo menos. En cáncer de mama se hicieron 4 grupos más o menos. Entonces, el primer grupo son aquellas pacientes que tienen un exceso o que tienen receptores de estrógenos, progestágenos y ER2 positivo, o sea que todo les da el 100% positivo. El otro grupo son pacientes que pueden tener receptores de estrógenos y progestágenos negativos, o sea que no responden a los estrógenos y progestágenos, pero tienen un receptor de crecimiento transepidérmico activo, que es una de las vías de tirosincinasa activo, o sea, el receptor está activo y por eso es que la célula se divide. Entonces tiene receptores negativos y uno positivo. Y el otro grupo son las pacientes que nosotros llamamos y que a veces ustedes la van a llamar, que escuchan, que tienen cáncer de mama triple negativo, o sea que las vías que utiliza para dividirse la célula no son las vías comunes que estamos hablando. Entonces, ¿qué se pudo determinar con esos grupos, esos 3 grupos en cáncer de mama? Que si tiene los receptores positivos, yo lo que hago es darle un medicamento para bloquear la parte hormonal, que era lo que estábamos hablando, y la célula deja de crecer o de dividirse. Si tiene un receptor transmembrana, le doy también un medicamento que me bloquee ese receptor que está activo y la célula se deja dividir. El problema es para aquellas que son triple negativo, porque ahí no tengo un medicamento específico, sino que me toca darle medicamentos para bloquear el ciclo celular, generales. ¿Y qué pasa si yo le doy un medicamento general para bloquear el ciclo celular? ¿Qué ocurre? Va a tener bastantes efectos secundarios sobre otros órganos y tejidos. Sobre otros órganos y tejidos de las células que están en división de ciclo celular, porque no le estoy atacando una cosa específica, sino que ya me estoy viendo mucho más general. Entonces, estas pacientes van a tener más efectos colaterales que las pacientes que se les da un medicamento específico. Eso lo pudimos determinar en cáncer de mama. En cáncer de colon también. El cáncer de colon, ¿ustedes recuerdan qué es el KRAS? El MRAS, el KRAS, el NRAS, ¿en dónde están localizados? En las vías de señalización. ¿En el núcleo, en el citoplasma o es un receptor nuclear?
¿En la membrana, en el núcleo o en el citoplasma? Ahí le soplé. En la membrana del núcleo, profe, en la membrana nuclear. No. En El el núcleo. CARRAS en el citoplasma. El CARRAS son señales intracitoplasmáticas, o sea que el CARRAS hace parte de los receptores que nosotros tenemos, o sea, para yo poder activar el CARRAS tengo que activar un receptor. Ese receptor hace parte de la tirosincinasa y también de la familia, o sea, está el CARRAS, el NRAS, el HRAS, hace parte también de lo que nosotros tenemos de los receptores de la proteína G. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo una mutación del CARRAS, ustedes recuerdan cómo viene la señal, ¿cierto? O sea, recuerden que yo para poder activar una célula, normalmente, bueno, para mañana sí, como llego más temprano aquí en medicina legal, les doy clase en el auditorio que tengo tablero, el viernes. Normalmente ustedes recuerdan que yo para activar una célula debo tener un factor de crecimiento que era lo que hablábamos al principio, ¿sí recuerdan? Ese factor de crecimiento se tiene que unir a un receptor. Ese receptor debe tener un dominio interno y un dominio externo. El dominio externo es el que está en contacto con la parte externa, o sea, con el factor de crecimiento. El dominio interno es el que está en contacto con la parte interna del citoplasma. Entonces, yo primero despolarizo la parte externa, luego despolarizo la parte interna. Recuerden que los receptores tirosinasa consisten en la parte de la fosforilación, de GTP, pierden GDP, se pierde un fósforo, y de ahí para adelante yo activo señales intracitoplasmáticas para que lleguen al núcleo e induzcan el proceso ya sea de división celular, transcripción de proteínas, lo que ustedes quieran poner. Cuando yo digo que un paciente tiene mutado el CARRAS, quiere decir que él no necesita de un factor de crecimiento ni de un receptor. Cuando yo hablo que tiene mutado, recuerden que para yo activar las señales intracitoplasmáticas necesito activar mi receptor. ¿Cómo hago yo para desactivarlas? Las señales intracitoplasmáticas, ¿cómo se desactivan normalmente? Cuando se desfosforilan los segundos mensajeros. No tanto los segundos mensajeros. ¿Cómo hago yo para desactivar las señales? Ejemplo, háganlo con el receptor de la acetilcolina, contracción muscular. ¿Cómo hago yo para quitar la contracción muscular? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que cesar la señal. Ahí está, por ejemplo, en ese ejemplo, la acetilcolinesterasa que extiende la acetilcolina para que no se siga interactuando con el receptor. Con el receptor, entonces lo mismo. Aquí no bloquean el receptor. Entonces, aquí lo que yo necesito, o sea, normalmente en la célula para dejar mandar señales, yo lo que tengo que tener es una enzima, una sustancia que me degrade el factor de crecimiento para que me deje de activar el receptor. Eso es lo que normalmente hace la célula. Y si no se activa el receptor, pues las señales intracitoplasmáticas no se activan. ¿Qué pasa en una célula tumoral? En una célula tumoral lo que ocurre, por lo menos en el cáncer de colon, es que el cáncer de colon no requiere de un factor de crecimiento y de la activación del receptor porque él constantemente tiene el CARRAS activado. El CARRAS es la señal intracitoplasmática, o sea que no necesita de lo de arriba y él está activado constantemente mandándole señales a quién, al núcleo para que se divida. Actualmente en colon, cuando a un paciente se le diagnostica cáncer de colon, se le debe determinar si tiene mutación del CARRAS o no lo tiene. Si tiene mutación de CARRAS, hay tratamiento para la mutación del CARRAS. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy el medicamento y lo que hago es bloquear ese CARRAS que está activado que no requiere ni del receptor ni del factor de crecimiento. Entonces, lo que va a hacer es que la célula no se divida. Pero los pacientes que tienen cáncer de colon, que no tienen esa mutación, pues no van a tener un tratamiento tan específico. Me va a tocar darle un tratamiento para bloquear todo el ciclo celular y resulta que no solamente bloqueo el ciclo celular de la célula tumoral, sino de todas las células que entren en ciclo celular, las bloqueo, las que tengan señal por esa vía las bloqueo y empiezan las manifestaciones clínicas, sobre todo en la parte de las células que más se dividen, por eso tienen leucopenia, neutropenia, se le bajan hacen anemia porque todas las células dejan de hacer la división que normalmente tienen que hacer. Eso con respecto al cáncer.
Entonces dijeron, uy, pero entonces si esto lo encontramos en cáncer, y lo encontramos en cánceres esporádicos, no solamente en los familiares, ¿por qué no buscamos lo mismo en la hipertensión arterial? ¿Por qué no buscamos lo mismo en las enfermedades ateromatosas? Y podemos clasificar al paciente en varios grupos. Entonces ellos dijeron, mínimo vamos a tener 2 grupos, que tengan o no tengan. Pero resulta que cuando empezaron a hacer la codificación de los pacientes hipertensos, se dieron una bella y adorable sorpresa, que no todos tenemos las mismas mutaciones porque tenemos polimorfismos. Entonces encontraron que habían pacientes que tenían alteraciones de los canales de sodio y potasio. Como había un solo paciente que tenía alteraciones de los canales de sodio y potasio y liberación de aldosterona, y que había pacientes que no tenían ninguna mutación, y que había pacientes que tenían mutaciones en por lo menos en la parte de las células musculares lisas que hacen que tengan cambio de fenotipo y me cambie la contextura del vaso. Entonces, cuando empezaron a mirar, encontraron de que en lugar de tener 3 poblaciones como en el cáncer de mama, que recuerdan que les dije que eran 3 personas, o sea, 3 mutaciones que yo podía encontrar, aquí yo encuentro diferentes variaciones y dijeron, no, es muy difícil porque me tocaría crearle un medicamento a la doctora Lina que es hipertensa, un medicamento diferente al papá de la doctora Lina porque tiene otra mutación y un medicamento diferente a la mamá de la doctora Lina que es hipertensa porque tiene otra mutación. Entonces, como no puedo hacer los medicamentos en masa, por eso dejaron de hacer los estudios y dijeron, no, es muy complicado. Lo que sí no modifica son los factores epigenéticos, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero que cuando hay polimorfismos es muy difícil darle un tratamiento específico a la población. O sea, no a todos podemos darle lo mismo por ser hipertensos, porque tienen un comportamiento metabólico, de acuerdo a la alteración molecular que tengan, tienen un comportamiento diferente de la célula. Eso no solamente con la hipertensión, lo encontraron también con la diabetes tipo 2, no la tipo 1, la diabetes tipo 2, con la resistencia a la insulina, lo encontraron también con las enfermedades ateromatosas y con todas las enfermedades, por lo menos las que son lupus eritematoso sistémico y algunas enfermedades del colágeno, que son enfermedades pues, que por la alteración genética que es tan rara, o que las alteraciones genéticas que tienen son tan raras, y la proporción de que aparezcan, a veces se les llaman enfermedades huérfanas, precisamente porque son poblaciones, o sea, la población que es afectada por esa enfermedad es menor, y las mutaciones que tienen pues son propias de esa alteración, y hacer un medicamento específico para ellos que lleven esa mutación pues es muy costoso y no es tan rentable porque no es una compra como masiva como a veces nos ocurre en cáncer. Por lo menos para que ustedes lo tengan en cuenta y para que sepan la implicación de las farmacéuticas. Más o menos hace 4 años, antes de que saliera una ley que dijera que los FISH los cubría las EPS, el FISH es una prueba molecular que se utiliza para determinar si hay una mutación o no. Sobre todo cuando uno determina que el HER2 es dudoso en inmunohistoquímica, que más adelante les voy a explicar qué es. Entonces resulta que las farmacéuticas hacían gratis el FISH. El examen vale 500,000 pesos y lo hacía gratis. ¿Ustedes por qué creen que hacían gratis el FISH? Si el paciente salía positivo, duraba como 10 años, más o menos entre 5 a 10 años con el tratamiento. ¿Por qué creen ustedes que las farmacéuticas daban gratis el examen genético? El coste del tratamiento es superior al exactamente. Resulta que el medicamento tiene un valor de 5 millones de pesos. El medicamento, ¿aló? El medicamento, o sea, una pastillita tiene el valor de 5 millones de pesos, una pastilla. Más o menos el medicamento, ellas los tienen que tomar semanal, o sea que mensuales más o menos a los 2 meses son casi como 10 pastillas. Si una pastilla me vale 5 millones de pesos, ¿en cuánto recupero un FISH que me vale 500,000 pesos? ¿Con una o con más pastillas? Con la primera. Con la primera. Y antes puedo seguir regalando, porque con una curo como unos 10 exámenes, más o menos curo 10 exámenes de 10 pacientes. Entonces, por eso las farmacéuticas y actualmente
hay exámenes, por lo menos ahorita salió una nueva molécula para tratamiento de cáncer de esófago, cáncer escamocelular de esófago, pero uno hay que hacerle la prueba de pH de 1. Esa prueba se hace por inmunistoquímica, pero hay una prueba confirmatoria que nosotros hacemos por estudio molecular. Por estudio molecular es costoso, ¿vale? Pues, no, pues costoso en el sentido que si yo la tengo que pagar particular es costosa, vale más o menos como 1.500.000, pero las farmacéuticas están pagando la prueba porque si el paciente sale positivo se le da tratamiento específico donde ese tratamiento, más o menos la pastilla está en 4 millones de pesos. Lo mismo está el cáncer de pulmón. En el estudio molecular, los laboratorios regalan la prueba genética para poder hacer la determinación y si el paciente entra en el programa, pues es costoso el medicamento, entonces recuperan el estudio genético porque a ellos lo que les interesa es captar al paciente. Entonces, gastar 1 millón de pesos o máximo 3 millones de pesos en una prueba molecular, yo lo recupero en una sola pastilla. O sea, es muy razonable, entre comillas. Entonces, eso lo pudieron hacer con cáncer de mama, pero con hipertensión arterial y las otras enfermedades, pues como todos variamos en la mutación, pues a ellos les sale más costoso hacerle un medicamento a la doctora Lina solamente para la hipertensión arterial, siendo que si yo le doy el mismo tratamiento que vale por las EPS o por las guías, vale por lo menos, tiene mejor efecto y me protege más corazón, riñón, hígado. Corazón, riñón, ojos, qué pena el hígado, no, corazón, riñón, ojos. Entonces lo que yo hago es darle el tratamiento general al paciente. Lo ideal es dar un tratamiento más específico, pero como no tengo estudios, porque solamente es una mutación de la doctora Lina, pues es muy costoso. Entonces realmente por eso es que las farmacéuticas tratan de determinar como en algunas enfermedades como factor pronóstico. Por estudios, a veces de laboratorios empiezan, cuando cogen las poblaciones y empiezan a hacer estudios y a revisar, hola Silvia, y empiezan a revisar qué características hay y si se puede agrupar o tener una población más o menos umbral para poder empezar a iniciar tratamiento específico para poder disminuir los efectos colaterales. ¿Ustedes recuerdan en el COVID, cuando empezó el COVID, qué escucharon ustedes de los pacientes hipertensos? Cuando empezó la pandemia con el COVID. ¿Por qué afectaba más al paciente hipertenso? Y principalmente por una característica. ¿Qué recuerdan que ustedes hayan escuchado? ¿Y por qué el paciente hipertenso tenía esa característica? ¿Sí recuerdan más o menos? Pues, profe, yo alcancé a escuchar que esos pacientes hacían falla renal aguda y podían hacer síndromes cardiorrenales asociados a esa falla renal por hipertensión. No tanto. A ver, me regreso y les cambio la pregunta. ¿Por qué son más susceptibles los pacientes hipertensos al COVID? Por el receptor de angiotensina, profe. Exactamente. Y ese receptor de angiotensina, ¿quién se los aumentaba? ¿Un medicamento o no un medicamento? ¿Qué escucharon cuando escucharon el receptor de angiotensina? El Quiabloritica. A ver si lo sacas, así solito. Profe, dice que la enzima de angiotensina 2 es el receptor funcional del SARS-CoV-2. Ajá. ¿Y qué pasaba con los pacientes? Profe, no sé, me arriesgo a pensar que al estos pacientes estar medicados con inhibidores de esta enzima, la enzima, pues el cuerpo tiende a sobreproducir la enzima para contrarrestar las acciones del medicamento. Por eso es que a los pacientes de entrada les tocó cambiarle la medicación. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta. A una gran mayoría de la población de los hipertensos se les daba medicamentos
que lo que hacía era, entre comillas, ser un comportamiento antagonista del receptor de la angiotensina 2. Pero resulta que al ser un antagonista de la angiotensina 2, el receptor, entre comillas, se incrementaba porque yo bloqueaba la enzima para que no actuara sobre el receptor. Entonces, uno de los mecanismos compensatorios es incrementar el receptor. Pero al yo incrementar el receptor, resulta que este tiene mayor afinidad por el COVID-19. Entonces, por eso estos pacientes tenían mayor afinidad a las infecciones por COVID-19. Cuando se dieron cuenta, ¿qué les tocó hacer? Quitarle el medicamento a los pacientes hipertensos para disminuirles el riesgo de que tuviera afinidad por el COVID-19. No quiere decir que todos tengan, porque es que todos lastimosamente tenemos receptores y tenemos el receptor y tenemos pues las enzimas que actúan normalmente sobre el receptor. Pero lo que hacemos es tratar de disminuir el riesgo de que tenga una sobreexpresión del receptor para que el virus no se pegue. Parte del artículo para que lo vayan revisando ahorita, pues a partir de la pandemia, yo les pongo a revisar el primer, señor. Una pregunta, entonces, los medicamentos ARA2, que son antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿en ellos servirían como un factor protector con los pacientes hipertensos en cuanto al COVID? No era factor protector, era un factor no protector. A ellos, todos ellos les tocó quitarles los medicamentos, les tocó mejorarles la parte de la medicación. Cuando veamos la parte es que necesito que lean primero la parte de afinidad del COVID-2 hacia la angiotensina. Entonces, si quieren, a partir de ahora, pero la idea es que lo busquen en revistas de patología, porque es que la idea es que me cuenten cuáles son los daños estructurales moleculares que hay en pulmón, en riñón, etcétera, sobre el COVID-19 y sobre la nueva cepa que salió, porque es que uno llama, pues que ustedes han escuchado que es mucho más, el índice de contagio es mucho mayor. Entonces, por lo menos lo que se hablaba con respecto a los pacientes con COVID y angiotensina 2 es que estos pacientes se les cambiaba el medicamento y lo que había que tratar era de bloquear, o sea, lo que tú me dijiste ahorita, qué pena, de bloquear el receptor, y lo que se les trata de dar es los IECA para tratar de disminuir esa afinidad hacia el receptor de la angiotensina. Entonces, eso lo vamos a revisar bien cuando revisen lo del artículo y lo debatimos inicialmente antes de presentar lo de la mamografía, para mirar bien cómo actúa, por qué la sintomatología, por qué tiene mayor afinidad por pulmón, porque a veces los pacientes jóvenes, que ustedes escuchan que los pacientes jóvenes no tienen tanto riesgo, pero hay pacientes jóvenes que sí tienen mayor riesgo de afectación y hay pacientes viejitos que son hipertensos, cardiópatas, diabéticos, que les da y es como si no les diera. O sea, les da prácticamente como asintomáticos y las reacciones adversas son menores. En cambio, en los pacientes jóvenes, actualmente con la nueva cepa y con la cepa anterior teníamos unas respuestas bastante agresivas, sobre todo en parénquima pulmonar. Bueno, después de más o menos hablar de polimorfismos, pasamos ahora a la parte de variaciones del ADN. Recuerden que las variaciones del ADN, como habíamos hablado, puede ser de unas variaciones de un solo nucleótido o de varios nucleótidos. Al igual que los polimorfismos, las variaciones de un solo nucleótido, recuerden que esas me van a llevar a lo que son a una gran variedad y frecuencia de distintas poblaciones. Estas variaciones de un solo nucleótido son los que nos determinan por lo menos la talla, la coloración de los ojos, la contextura, nos dan unas características fenotípicas específicas, pero también nos van a dar unas características específicas de susceptibilidad de enfermedad. ¿Qué quiere decir de susceptibilidad de enfermedad? Cuando ustedes hacen la historia clínica, uno en la historia clínica entra a una parte que se llama antecedentes personales. Porque la susceptibilidad de enfermedad no solamente es para el cáncer, la susceptibilidad de enfermedad es para todas las enfermedades. Entonces, en los antecedentes familiares uno que indaga que si en la familia, por lo menos, si ha tenido cáncer, porque hay presencia de cáncer familiar o de cáncer esporádico. Recuerden que el cáncer esporádico, más adelante lo vamos a ver, tiene una implicación con la epigenética, que son los factores ambientales.
También puede haber, si toda la familia es hipertensa, puede ser que yo sea hipertensa porque tenga alguna alteración, ya sea en los canales, en los ejes, en las sustancias, en lo que ustedes quieran ponerle, porque la hipertensión arterial no solamente se da por una alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona, se puede dar una alteración de los canales, se puede dar por mal manejo del sodio y la sal, por electrolitos, etc. Puede ser de que yo tenga susceptibilidad a enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, enfermedades del colágeno. Les voy a contar algo que pasó hace más o menos como unos 6 años cuando recién se puso la vacuna del virus del papiloma humano, que fue controversia en Colombia. Resulta que en un pueblo, en la parte de la costa, empezaron a poner las vacunas del virus del papiloma humano. Empezaron en la parte de los colegios, yo creo que a ustedes les correspondió, más o menos entre las niñas de octavo y noveno se vacunaban gratuitamente y empezaban el proceso de vacunación. ¿Por qué empezaron el proceso de vacunación? Porque el carcinoma escamocelular asociado al virus de papiloma humano es lo que más mata a las mujeres en Colombia. Entonces, no las mata el cáncer de pulmón, ni el cáncer gástrico, ni el de mama, sino el cáncer de cervix. Y es una enfermedad que es prevenible por vacunas. Pues lastimosamente cuando empezó el proceso de vacunación a nivel nacional, pero en este pueblo en particular, hubo mucha controversia como por 3 cosas especiales. Uno, empezaron la parte de la iglesia, tanto católica como los derivados de la iglesia, a decir que esto era una forma de inducir la promiscuidad. O sea, que nosotros vacunábamos a las niñas, era para que las niñas fueran promiscuas, más no para prevenir de la infección del virus de papiloma humano. Fuera de eso, cuando se vacunó una población específica de un colegio, hubo un brote de histeria impresionante. ¿Por qué un brote de histeria? Porque más o menos como unas 15 niñas salieron con síndromes, digo yo, convertidos, gritando que poseídas, que eso era la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a raíz de eso se suspendió la vacuna a nivel nacional y se cogió a la población en estudio, que era esa población que empezó a tener ese problema, y encontraron de que gran parte de esa población, las niñas habían tenido, era un episodio de histeria asociado pues a las creencias que les habían dicho, más asociado al episodio de histeria que no tenía nada que ver con la vacunación, pero 4 niñas sí tenían efectos adversos por la vacuna. Entre esas 4 niñas, una falleció como al año, hizo una enfermedad autoinmunitaria. La otra niña hizo un lupus eritematoso sistémico. La otra niña hizo una enfermedad autoinmunitaria transitoria. 2 niñas hicieron enfermedad autoinmunitaria transitoria. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues una de las cosas que se dieron cuenta era que cuando iban a aplicar las vacunas, no les preguntaban los antecedentes. Las 2 niñas que fueron más graves, que fueron la del lupus y la niña que se murió por una enfermedad autoinmunitaria, encontraron que la mamá, la hermana, o sea, que toda la familia y sus tías y eso sufrían de enfermedades autoinmunitarias asociadas al lupus eritematoso sistémico. Y la segunda niña, la hermana, tenía lupus eritematoso sistémico. Entonces, a raíz de eso, una de las cosas que empezaron a hacer en los programas de prevención, principalmente en virus de papiloma humano, es que deben preguntar los antecedentes. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo susceptibilidad, por lo menos, si yo hago una enfermedad autoinmunitaria, esa enfermedad autoinmunitaria empieza, ¿por qué dijimos al principio de la clase? Porque ¿quién empieza a reconocer como anómalo? Se reconoce lo propio como si fuese anómalo. Anómalo. Entonces recuerden que las vacunas, la gran mayoría de las vacunas, son algunas son segmentos de virus, otras son virus atenuados, pero la gran mayoría de las vacunas cogen un segmento del antígeno del virus, que es el que yo necesito reaccionar. Si de pronto yo dejo pasar a un linfocito por ahí que se active parcialmente con un antígeno propio y expongo después ese linfocito a un antígeno viral que es muy similar al que él reaccionó en el timo, ¿tengo el riesgo de que se active y me empiece a atacar cualquier órgano o no? Que tenga ese antígeno muy similar.
No entiendo la pregunta, profe. A ver. Vuelvo a repetir, por favor. Recuerden que estoy en el timo, ¿no? Bueno, cuando yo voy a hacer una enfermedad autoinmunitaria, se supone que hubo un proceso en el timo que no se llevó a cabo. ¿Cuál es el proceso en el timo que no se llevó a cabo? Pues que yo voy, me presentan el antígeno, me activo un poquito, pero no me activo. Ahí por el hecho de semiactivarme, el timocito debió marcarme y yo entrar en proceso de apoptosis, pero como el timo no lo hace, yo voy a pasar a la circulación. Resulta que tú me vas a vacunar. Recuerden que las vacunas tienen diferentes formas, si quiere también hablamos de las vacunas cuando hablamos de COVID, y hay unas que son de virus atenuados, o sea que yo tengo toda la molécula del virus y me la ponen para generar anticuerpos, pero el virus no se activa ni hace replicación. Y hay otras que utilizan unos antígenos en la superficie, que son los que yo primero reacciono y los que yo primero identifico, que es lo que ocurre por lo menos con el virus desde la hepatitis B, que cogen el antígeno de superficie, lo fragmentan y eso es lo que lo muestra. Resulta que a mí me ponen la vacuna, me fragmentan ese antígeno, pónganle un antígeno de superficie. Ese antígeno de superficie es similar al antígeno que está en el riñón y que está en los vasos sanguíneos del riñón y en los vasos sanguíneos del corazón. Es similar, pero no es igual. ¿Qué quiere decir similar? Que se parece. Resulta que ustedes me ponen la vacuna. Yo tengo mi linfocito circulando por allá todo muy bonito, el que deje pasar, y su progenie que deje pasar, porque recuerden que ellos se dividen y dejan progenie. Y resulta que tú me pones la vacuna y mi linfocito pasó por ahí. ¿Qué hace ese linfocito cuando reconoce ese segmento? ¿Qué empieza a hacer? Ataca los órganos similares al antígeno. Ajá, entonces, él reconoce el segmento de la vacuna que le estoy poniendo, sí, y empieza a hacer anticuerpos por ese segmento. Pero cuando ese linfocito o ese linfocito hijo pasa, porque recuerden que la progenie tiene el mismo material genético del inicial, cuando pasa por el riñón o pasa por el corazón, va a empezar a detectar ese antígeno que es muy similar como un antígeno anómalo y empieza a atacarlo. Entonces, ¿el problema fue la vacuna o el problema fue mi sistema inmunológico? ¿Quién fue el problema? El sistema. El sistema inmunológico. ¿Tú lo podías prevenir? ¿Hay forma de prevenirlo? No. La única forma de saber que lo va a hacer es que se exponga. Pero sí hay una forma de sospechar que de pronto lo va a hacer, que son los antecedentes. ¿Por qué? Porque esa alteración está asociada a unos polimorfismos genéticos que uno tiene y de susceptibilidad a enfermedad autoinmunitaria. Entonces, cuando uno le hace el interrogatorio al familiar, o sea, a la niña, encuentra uno que en la familia hay una o dos personas con enfermedad autoinmunitaria. Entonces, si esa persona tiene antecedentes de enfermedad autoinmunitaria, uno tiene que explicarle que hay un riesgo de que ella pueda presentar una enfermedad autoinmunitaria en el momento de la postura del medicamento o en el momento de la postura de la vacuna. Entonces, ahí uno empieza a priorizar. Pasa por lo menos, no sé, ¿ustedes ya se vacunaron contra el COVID? Todavía no. ¿Todavía no están en la población? Sí. ¿O ya? Yo ¿Ya se vacunaron? Algunos ya. Algunos ya. Entonces, ¿qué fue lo primero que le dijeron? Que tenía riesgo de hacer ¿qué? Que todo el mundo le daba susto. Y que pensaban, ¿será que me vacuno o no me vacuno? ¿Será que me vacuno o no me vacuno? ¿Trombos? Bueno, trombos es una, pero esa no la dan todos, la da una sola específica. Profe, el Guillain-Barré. Guillain-Barré, sí, pero me dijo la palabra por ahí una señorita que habló por muy pasito abajo. De anafilaxia. De anafilaxia. Entonces, una de las cosas que nos dijeron era que había un riesgo de hacer un choque anafiláctico. Entonces, por eso es que una de las cosas que se hablaba era que los pacientes que tenían riesgo de haber hecho o que tenían alguna alergia tenían mayor riesgo de hacer un choque o una reacción anafiláctica severa. Por eso los pacientes, pues se les daba la oportunidad de definir si se querían vacunar o no se querían vacunar,
pero los pacientes que tenían riesgo o que tenían antecedentes de haber hecho una anafilaxia por algún medicamento, pues ellos ya definían si querían o no querían. Una de las cosas que hacen, por lo menos no sé si se dieron cuenta, era que a ustedes les ponen la vacuna y tienen que esperar 30 minuticos para mirar si tiene alguna reacción, sobre todo de anafilaxia severa, que es dificultad respiratoria, que te pones todo rojo, edema, etcétera, porque la vacuna en sí tiene unos efectos normales de la vacuna para uno generar anticuerpos, que es el malestar general, a veces le puede dar una fiebre, hay personas que duran como si tuvieran una gripa 2 o 3 días, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso yo no lo puedo, o sea, tener yo riesgo de la anafilaxia o yo hacer una alergia a un medicamento, no es culpa del medicamento, o sea, no le estoy echando culpa al medicamento, tampoco es culpa mía, pero es de una respuesta inmunológica que hace que sea muy exagerada o que no se deba presentar ante ciertas sustancias. Entonces, esa respuesta inmunológica va a hacer que tenga un cambio en mis órganos y esos marcadores de enfermedad yo los puedo definir con mis antecedentes. Generalmente los pacientes que hacen alergia a los medicamentos, si tú preguntas, hay alguien en la familia, principalmente mamá, papá, hermanos muy cercanos, que también son alérgicos a ciertos medicamentos. Recuerden los AINES, las penicilinas, algunos antibióticos pueden dar alergia. Recomendación, si un paciente les dice que es alérgico, créanle, porque me ha pasado, y trabajando aquí en medicina legal, que hay pacientes que informan que son alérgicos y sin embargo le dice soy alérgico a la dipirona y van y le ponen dipirona y el paciente les hace un choque anafiláctico. Y a veces uno no los puede sacar y el paciente fallece. Entonces, cuando un paciente le dice a uno que es alérgico, créanle 100% que es alérgico, no se pongan a torear el paciente. Y esos marcadores de enfermedad yo los puedo definir o los puedo sospechar con los antecedentes familiares del paciente. O sea, si el paciente hay antecedente de atopia, si hay antecedentes familiares de alergias, de choques anafilácticos, de enfermedades autoinmunitarias, en el caso de enfermedades del colágeno, de cardiopatías, porque las cardiopatías también son hereditarias, de polimorfismos, de hipertensión arterial, hasta las varices en miembros inferiores son hereditarias. Los que tienen varices, chimocéenle las piernas a su mamá y a su papá y verá que ellos también tienen varices. Entonces, casi todas las enfermedades tienen un patrón característico, ya sea de polimorfismos, ya sea de recesivo o de dominante, y eso tiene pues una predisposición que nosotros podemos más o menos determinar. No quiere decir que todo lo vamos a sufrir, o sea, no quiere decir que yo vaya a hacer una reacción anafiláctica a un medicamento. Tengo mayor riesgo, pero no quiere decir 100%. El mayor riesgo, ¿qué es? Que yo puedo, por lo menos, si obligatoriamente tengo que ponerle el medicamento al paciente y sé que tiene un riesgo de hacerlo, pues voy a tener un carro de paro al lado, tengo que tener muchas cosas por si acaso el paciente lo hace, yo poder sacar al paciente de lo que tiene, que es la idea. Porque hay muchas enfermedades que no se pueden, ¿qué? Que no se pueden predecir, sino que la idea es que si se llegan a presentar, pues uno hacer un diagnóstico adecuado y tratar de tratar bien al paciente de acuerdo al diagnóstico que ustedes hacen. Hay otras variaciones que es el número de copias. Estas generalmente ocurren en tiras largas continuas de ADN. Puede hacer o aparecer o hacer duplicados, puede aparecer en segmentos que se pueden eliminar de segmentos y cambiar por otros segmentos más largos. Puede aparecer en un subgrupo de poblaciones y también nos van a dar diversos fenotipos y generalmente esto nos va a ayudar al reordenamiento del material genético. Una de las cosas que se pudo determinar con el estudio genético es que la raza perfecta no la hay. Ustedes recuerdan que la Segunda Guerra Mundial ocurrió por la presencia de que querían que la raza perfecta, y la raza perfecta entre comillas era la raza aria según ellos. Una de las cosas que sí se ha comprobado en el transcurso de los tiempos es que la variación y el acople entre diferentes poblaciones ha permitido disminuir la incidencia de enfermedades. Les hago el ejemplo. Yo tengo estudiantes del área del Convención o del Tarra, Ocaña. No, Tarra, Convención, Ocaña. O sí.
¿No hay de por ahí? ¿O sí hay de por ahí? ¿Ninguno? Bueno, entonces, ¿qué ocurre en convención en tarra y ocaña? Resulta que aquí en medicina legal nosotros hicimos un estudio porque en esas áreas hay mucho índice de suicidio. Cuando empezamos a hacer el estudio, ese estudio se hizo hace más o menos como 5 años, más o menos, y lo hizo el grupo de psicología. Encontraron algo particular en esa población, que esa población sufría de una enfermedad, pues la gran mayoría por la tasa de incidencia. Recuerden que la tasa de incidencia depende del número de población, por eso es que uno habla de que hay mucha tasa de incidencia porque son poblaciones que son pequeñas. Cuando se empezó a hacer el estudio se encontró que la mayoría de las personas que habían tenido o que habían atentado contra su integridad, estas personas tenían alguna enfermedad mental, entre ellas la esquizofrenia o alteraciones, o que eran bipolares o alteraciones de la personalidad. Esquizofrenia, alteraciones de la personalidad, bipolares y depresión. Eso encontraron en la población. Entonces empezaron ellos a hacer como el árbol genealógico, que eso lo van a ver en genética, o ya lo vieron, lo van a ver en genética, y encontraron de que en una población muy específica, la gente que sufrió de eso eran primos hermanos, ¿cómo era? Primos hermanos, tenían un rango de familia con la familia inicial de la población que llegó. Entonces encontraron de que es que el primo se casaba con la prima, primo y primo se casaban y tenían un gen. Recuerden que ahorita actualmente algunas enfermedades mentales tienen una implicación genética. Tenían el gen y resulta que eso hacía que por eso en esa población, como eran entre primos y primos y primos, me caso, por eso es que las enfermedades en esa población, las enfermedades mentales, incrementaron y la tasa de suicidio se incrementó. Entonces, eso se vio mucho, más o menos ellos cogieron el estudio entre el año como desde el 80 hasta el 2000, por eso es que nos llamaba la atención en Norte de Santander, porque ni siquiera en Cúcuta, en Ocaña, o sea, en la parte de afluencias de Ocaña, que es donde más se veía que se casaban entre familia. A raíz de eso y otros estudios más que hicieron, se dieron cuenta de que cuando uno sale de la misma, o sea, cuando yo me caso con mi misma familia o que tenga una descendencia de mi misma familia, o no recuerden que no de la misma familia, sino de la misma raza, por lo menos los judíos, tengo mayor riesgo de que las enfermedades de esa población se sigan presentando. Cuando nosotros buscamos variedad, o sea, nos casamos con gente de población diferente o que tenga un linaje totalmente diferente, no es linaje de mejor raza ni nada de eso, sino linaje en la parte genética, por lo menos. Yo norte santanderiana y mi esposo de Cundinamarca. Entonces, el material genético va a ser diferente, entonces eso hace que las enfermedades de prevalencia de esa población empiecen a disminuir. Pero también pueden hacer que empiecen a aumentar otras enfermedades poblacionales de acuerdo al gen que predomina. Pero lo que se ha encontrado es que en la variación genética, esa variación genética ayuda mucho a disminuir las enfermedades, sobre todo las enfermedades heredofamiliares. Por eso esos tipos de enfermedades, las que son recesivas, han disminuido mucho en la presentación. Ya no es tan frecuente como en los años 80, que era muy frecuente ese tipo de alteraciones. Y también porque ya el diagnóstico se hace de manera temprana. ¿Por qué temprana? Por la parte, por lo menos en control prenatal, ya se hacen diagnósticos tempranos y tratamientos intrauterinos tempranos que hacen que la tasa de sobrevida del bebé sea mucho mayor. Bueno, ¿qué otra cosa es que puede alterar nuestro material genético? Otra cosa muy importante es la epigenética. Generalmente la epigenética se define como los cambios heredables en la expresión génica, pero que no causan variación del ADN. O sea, generalmente estos cambios, lo que uno les explica es que en la epigenética no me va a alterar bases de mi ADN, pero sí me altera
áreas de exposición del ADN. Todos los factores ambientales que hacen parte de la epigenética tienen sustancias que van a producir metilación, acetilación, y más adelante lo vamos a ver, que esas son reacciones moleculares que nosotros dependemos para que las histonas se desenrollen y empiezan a mostrar los segmentos para hacer el proceso de transcripción. Por eso se habla de que no afecta mi secuencia de ADN, pero sí va a afectar la expresión del material genético por la parte de desenrollamiento de las histonas. Y esto, a su vez, va a dar una susceptibilidad a la presentación de enfermedades. No quiere decir que yo vaya, por lo menos, a hacer cáncer de pulmón siempre. Ejemplo, si una persona fuma, ¿cuál es el cáncer que más le puede dar? Pulmón. Pulmón. Entonces, ustedes a veces escuchan que le dicen, no fume porque le da cáncer de pulmón. Y a veces los pacientes le dicen a uno, cuando uno le dice no fume porque le da cáncer de pulmón, le dice, mi abuelo no hizo cáncer de pulmón, doctora, pero sí hizo una enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Resulta que yo puedo fumar y resulta que en mis factores genéticos más mis factores ambientales no me van a inducir para la producción de cáncer de pulmón ni para EPOC, pero sí voy a hacer cáncer de vejiga. ¿Por qué hago cáncer de vejiga con el cigarrillo? Porque recuerden que todas las sustancias se metabolizan y se van a eliminar por la orina. Y si la orina tiene todos los nitratos y nitritos, y eso se almacena en la vejiga y tiene mucho contacto con el epitelio, esos nitratos y nitritos sí van a hacer unas alteraciones en mis secuencias, van a alterar mi secuencia de ADN, que eso también lo vamos a ver más adelante, van a alterar mi material genético, más los factores ambientales, y puede inducir que yo haga cáncer de ovario, cáncer de vejiga. Pero resulta que otra persona estaba fumando y no hace cáncer de vejiga, sino cáncer de lengua. ¿Por qué hace cáncer de lengua? Porque la susceptibilidad de él es de hacer cáncer de lengua. Entonces, ¿el factor epigenético cuál es en este caso? Si es un factor, el cigarrillo es un factor epigenético. Entonces, uno tiene que explicarle al paciente que no es que vaya a hacer cáncer de pulmón 100%, casi en un 90% lo hacen, pero también pueden presentar otro tipo de cáncer, más el cigarrillo, que tiene una implicación sistémica, puede dar cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de laringe, cáncer de lengua, de vejiga, puede dar cáncer en la mucosa oral, en la boca, cáncer escamocelular. Entonces, y también puede dar otras enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es de fibrosis. No se muere de cáncer, pero se muere porque no es capaz de hacer intercambio gaseoso porque hay un daño en el parénquima pulmonar. Entonces, los factores epigenéticos, esos factores ambientales, me va a dar un riesgo o una predisposición a mí de sufrir una determinada enfermedad. Ese riesgo se incrementa a medida de que yo tengo varios factores asociados, por lo menos. Si en mi casa, a ver, bueno, resulta que yo vivo en Japón, al lado de donde hubo el derrame, derrame nuclear, ¿sí se acuerdan? Cuando hubo el maremoto, bueno, resulta que yo como pescado, ahí cerca al mar donde hubo el problema de radiación. ¿Será que yo tengo riesgo de hacer cáncer gástrico? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahí vendría, el factor epigenético vendría siendo que el pescado está contaminado con todo lo que con esos contaminantes de la planta, ¿sí? Entonces ellos están constantemente consumiendo ese alimento y pues están dañando la mucosa gastrointestinal como tal, ¿no? No solo gástrica. Y en ese caso específico también, los japoneses tienden, o sea, genéticamente tienen una predisposición genética a cáncer. Exactamente. Sí. Entonces, y tienen otros por la comida que ellos consumen, o sea, el pescado más otros granos y sustancias que ellos consumen, entonces les da más predisposición genética para sufrir cáncer gástrico.
Por eso cuando ustedes leen este capítulo, les dicen que por lo menos yo vivo en Japón y en Japón yo voy a tener un riesgo grande de hacer cáncer gástrico. Pero si yo me voy a Estados Unidos y vivo en una zona X en Estados Unidos, empieza con los años a disminuir el riesgo de cáncer gástrico y empiezan a aumentar el riesgo del cáncer que tiene la población general en esa zona. Por lo menos les hago el ejemplo, en Tunja, es muy común en cáncer gástrico. Si ustedes se van más cerquita, por lo menos a Bogotá, el riesgo de cáncer gástrico en Bogotá disminuye, y eso que está cerca, ¿no? Tunja, Bogotá está cerca. El riesgo de cáncer gástrico disminuye y aumenta el cáncer de pulmón. Entonces, yo vivo en Tunja, tengo mayor riesgo de cáncer gástrico, me voy para Bogotá, tengo menor riesgo de cáncer gástrico. ¿Por qué los de Tunja tienen mayor riesgo de cáncer gástrico? Por las habas, porque en Tunja se consumen muchas habas y por la carne, esta carne oreada, esa carne que ponen en brasa, que dura mucho tiempo oreándose, esa carne tiene muchos nitratos que lesionan la mucosa gástrica. Entonces, por lo menos nosotros aquí en Norte de Santander es alto el riesgo de cáncer gástrico, porque nosotros aquí consumimos carne oreada y carne de cabrito también. Entonces, eso también aumenta el riesgo. Si me voy por lo menos a Bogotá, por la contaminación ambiental que pasa, yo allá no voy a comer tanta carne, ni cabrito, ni habas, sino que la alimentación cambia, pero aumenta la contaminación ambiental. Entonces ahí adquiero mayor riesgo de hacer ¿qué tipo de cáncer? Pulmón. Entonces sí ve que cuando yo me traslado, empiezo a tener el riesgo de los factores externos de ese sitio donde yo me estoy trasladando. Eso no es momentáneo, o sea, eso es con el transcurso de 5 o 10 años, más o menos. Eso también porque se dieron cuenta, cuando cogían dos gemelos que son idénticos, o sea, que tienen que ser de una misma placenta, que generalmente son biamnióticos monocoriónicos, esos dos gemelos por lo menos los dividían. Cuando los gemelos están juntos, tienen los mismos factores externos porque están en la misma zona. Pero resulta que el gemelo X se quedaba viviendo en una zona rural, por lo menos pongámoslo aquí, en Silos, y el gemelo Y se iba para Bogotá a vivir. ¿Qué pasaba con el gemelo X y con el gemelo Y? Siendo gemelos idénticos, que se suponen que tienen el mismo material genético, cada uno adquiría enfermedades diferentes. ¿Qué enfermedades diferentes? Por lo menos el que se iba para Bogotá sufría de estrés, de hipertensión y me hacía cáncer de pulmón. Y el que estaba en Silos, como le gustaba caminar, hacer ejercicio, no tenía ninguna enfermedad, ni hipertensión, ni nada, era completamente sano. Entonces decían, ¿por qué si son dos gemelos que tienen el mismo material genético, el uno sí me hace cáncer y este que está aquí no me hace ninguna enfermedad? Entonces ahí empezaron a analizar y se dieron cuenta que los factores epigenéticos son los que más influyen en la aparición de enfermedades, ya sea cáncer o enfermedades, entre comillas, sistémicas, que la afectación es, entre comillas, crónica. Por eso es que una de las cosas que ustedes han escuchado, por lo menos cuando un paciente es obeso, ¿qué le mandan a hacer al paciente obeso? Ejercicio. Modificar su dieta también. Ejercicio. Exactamente, o sea, usted manda a modificar todos los factores externos que influyen en la obesidad. Bueno, primero tienen que mirar que no sea un factor hormonal, porque es tal que usted, un paciente obeso, usted lo mande a hacer ejercicio y resulta que el paciente tiene una alteración hormonal donde está hipotiroideo y el señor es obeso porque está hipotiroideo. Primero tengo que mejorarle la parte hormonal, ya descartar que no sea nada hormonal y ya comprobar que es algo externo, por lo menos. Que el chico se coma 3 hamburguesas, desayuno, almuerzo, comida con 2 litros de gaseosa y en la noche antes de acostarse a dormir una pizza completa con 2 litros de gaseosa. ¿Será obeso o no será obeso? Y aterosclerótico, profe. Y aterosclerótico y diabético. Yo no sé si ustedes han visto los programas que pasan de obesidad en Discovery. Si ustedes ven toda la familia, ¿será obesa o no será obesa toda la familia? Sí.
O sea, todos, o sea, está o el obeso grave con el resto de la familia obesos. Y pobrecito, cuando llegan con la comida, todos comen igualito. O sea, el otro no puede comer nada porque lo acabaron de operar, pero todos llegan comiendo pollo frito, la gaseosa, la no sé qué, y se comen un pollo, una persona se come un pollo frito completo. Entonces, la mejor forma de controlar las enfermedades es controlar nuestros factores externos. Si tú controlas la alimentación, el ejercicio, el estrés, y mejoras muchas condiciones como el sueño, la misma alimentación, la actividad física. Recuerden que la actividad física es un regulador de la parte hormonal, libera mucho factor de crecimiento, es un regulador del sueño, etcétera. Si tú regulas todo eso, ¿qué pasa con las enfermedades y la incidencia de enfermedades? Baja. Si tú no tienes eso regulado, todas las enfermedades aumentan. Entonces, los más importantes son los factores ambientales, que son los factores epigenéticos. Ellos pueden variar la expresión de un gen mío, ¿no? Por lo menos yo tengo un gen, pero mis factores epigenéticos son muy buenos, es muy raro que se le manifieste la enfermedad. Pues ellos pueden hacer variación o que la expresión del gen no sea tan fuerte para la manifestación de una enfermedad como tal. Entonces, recuerden que la célula tiene el mismo material genético. En la diferencia terminal muestra distintas estructuras y funciones. Esa programación de la expresión génica es un ejemplo de linaje, por eso es que lo que yo les digo, yo puedo tener mi material genético, pero si mi expresión epigenética, mi comportamiento epigenético es muy bueno y mis factores externos son muy buenos, esa expresión génica o esa alteración génica, la penetrancia de la enfermedad va a ser muy baja. Aquí ustedes ya van a empezar a tener un término que es que a pesar de que yo tenga por lo menos una enfermedad recesiva o una enfermedad dominante, yo dependo de la penetrancia de esa alteración genética. Por eso es que ustedes pueden encontrar diferentes manifestaciones de una alteración genética, por lo menos. En Pamplona, yo soy de Pamplona, había una familia, en mi época cuando yo era chiquis, había una familia donde los niños tenían algo en particular. Uno era completamente ciego, el otro era cieguito parcial y el otro nació sin ojitos. Cuando les hicieron el estudio tenían una alteración genética, pero lo que llamaba la atención era que la manifestación era diferente. Uno no tenía ojitos, el otro era ojito ciego y el otro tenía un pobre ángulo de visión, o sea, podía ver, pero era el que más veía, pero no veía muy bien. ¿Por qué se dio la presentación de diferentes formas si todos tenían la misma mutación? Por la expresión y la penetrancia de la enfermedad. Entonces, la penetrancia de la enfermedad en el primero fue tan severa que hizo que los ojitos no salieran, pero en el último no fue tan marcada que hace que la agudeza visual sea disminuida. Entonces, por eso es que ustedes pueden tener diferentes manifestaciones de una alteración genética en una familia como tal, por la penetrancia completa de la alteración genética. Estas diferencias generalmente se dan en el proceso de transcripción y de traducción del ADN, que van a depender en algunas ocasiones por los factores epigenéticos. Entonces, recuerden que los factores epigenéticos son heredables, uno a veces es susceptible, eso es lo que llama uno a la susceptibilidad de los factores externos a hacer una determinada enfermedad. Generalmente estos residen en el cromosoma y van a ayudar a la regulación del ADN, pero recuerden que no causan una alteración completa a no ser de que sea un factor epigenético que se comporte alterando el ADN, como es por lo menos la luz ultravioleta. Recuerden que la luz ultravioleta tiene una acción sobre las histonas, pero a su vez rompe secuencias de ADN, que es cuando destruye la secuencia del ADN y puede empezar a aparecer genes de función del ciclo celular fragmentados o partidos con deleciones que hacen que se pierda la regulación del ciclo celular y empiezan a aparecer lesiones tumorales como el cáncer de piel. Estos se van a responder a cambios ambientales. Su función es modificar las histonas. Estas modificaciones del ADN es lo que va a hacer que se empiezan a leer unos marcos de lectura que no se leían
y también van a ayudar a la regulación de estos, lo que son el microARN y el ARN largo. Recuerden que esos eran los que yo les decía que eran silenciadores. Puede salir el ARN mensajero, pero cuando llega al citoplasma y se va a unir al retículo endoplasmático rugoso, se le va a unir el microARN y va a bloquear la expresión de esa proteína. ¿Cuáles son las modificaciones de las histonas? Entonces recuerden que las histonas nos ayudan al empacamiento de la cromatina. Lo que ellos hacen es enrollar la parte de la cromatina para formar el nucleosoma, donde yo voy a tener las histonas y el ADN enrollado, que va a estar directamente sobre la parte del cromosoma, y su finalidad es múltiple, que sirve como un mecanismo para poder enrollar toda esa secuencia. Si ustedes se ponen a leer, dicen que el ADN es como si ustedes tuvieran como 5 canchas de fútbol americano, más o menos. Entonces eso se enrolla tan bien enrollado que hace que empiecen a aparecer en la parte de los cromosomas y es el material genético que nosotros tenemos. Eso es para que ustedes vean la parte de la modificación de las histonas. Recuerden que las histonas se desenrollan, esas señales de desenrollamiento es por procesos de metilación, y una de las cosas importantes, me adelanto acá, resulta que los factores epigenéticos no solamente tienen que ver con la expresión de enfermedades que nosotros tenemos, o sea, de la susceptibilidad de sufrir algunas enfermedades, sino que también tiene que ver con la parte del aprendizaje y la memoria. Ellos ayudan a estimular esos segmentos para nosotros poder aprender y poder mantener en nuestra memoria algunos eventos o algunas situaciones que son importantes para nuestra ejecución completa en el transcurso de nuestra vida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente son para factores externos, sino que también para cosas muy sencillas como cosas de nuestra vida. No sé si ustedes se han dado cuenta de que uno aprende las cosas que más le gustan, las cosas que a uno casi no le gustan, ni se acuerda que uno lo aprendió. Y sobre todo las cosas que lleva a uno, o sea, que tuvo algo particular o que pasó algún evento particular que le causó una descarga hormonal mayor. Por eso es que en algunas ocasiones ustedes se acuerdan se acuerdan de más cosas, pero de cosas por lo menos de reuniones, de fiestas. ¿Por qué? Porque hubo una liberación de mayor carga hormonal y estuvieron más atentos a los factores externos para el proceso de aprendizaje. Y en algunas ocasiones, temas así como este capítulo, que son pesados, ustedes no se acuerdan mañana ni de nada. Entonces, por eso es que no son tan marcados para la parte de aprendizaje. Entonces, no solamente tiene que ver con la aparición de cáncer y de enfermedades, sino que tiene que ver con la parte de cosas muy cotidianas que nosotros normalmente hacemos. Esto es para explicarles lo del microARN. Esto es importante, recuerden que es el silenciamiento post-transcripcional. Es tan importante haber descubierto el microARN que esto es lo que se está utilizando actualmente, porque es que antes lo que se trataba era de suprimir el gen, o sea, usted silenciar directamente el material genético para que no se produjera la proteína responsable por lo menos de una enfermedad X o de la división celular, etc. ¿Qué encontraron cuando descubrieron el microARN? Que se pueden crear moléculas de microARN específicas para no bloquear el gen, porque es mucho más costoso y más complicado, y más porque recuerden que yo tengo diferentes genes que me hacen la misma proteína, me pueden hacer la misma proteína alterada. Yo bloqueo un gen, pero tengo 3 genes más que me van a producir la misma proteína, entonces no me va a ser tan funcional. En cambio, con la molécula del microARN, esas se encontraron que eran mucho más específicas porque me va a bloquear, independientemente de que sean isoformas, se va a pegar directamente a esa proteína y la va a bloquear. Entonces es una forma de hacer silenciamiento génico y eso es lo que ahorita está en estudio para medicina más específica para los pacientes, más personalizada. Esto es para que ustedes vean lo que hace el ARN largo, que es lo mismo, la parte en la parte del ARN largo, este tiene una implicación. Recuerden que el microARN tiene un comportamiento, es fuera del núcleo. El microARN largo lo que hace es que hace la parte de su función en el interior del núcleo y tiene una asociación con la ARN polimerasa.
Y lo dejamos hasta acá. Esto es más o menos el entremés de lo que viene del capítulo. Aquí vamos a hablar sobre el mantenimiento celular. Recuerden que la célula tiene que tener un mantenimiento constante, independientemente de que tengan una tasa de sobrevida muy cortica. Puede ser que tenga una tasa de sobrevida de 8 días, como puede ser que tenga una tasa de sobrevida para toda la vida, como algunas del sistema nervioso central, o como las cardíacas. Pero resulta que esa regulación frente al entorno, la obtención de nutrientes, la comunicación, el movimiento, la renovación de moléculas envejecidas, el catabolismo molecular y la generación de energía, son lo que van a permitir que la célula se mantenga viva y que no entre en envejecimiento. A medida que la célula se va volviendo viejita, la maquinaria empieza a fallar en lo que normalmente hacía y empieza a acumular sustancias como son calcio, como es algunos pigmentos, como es la lipofucina, y eso va a hacer que la célula se siga envejeciendo hasta que la célula llega al momento de la muerte. Parte por lo menos de lo que se habla de la fuente de la eterna juventud, que ustedes lo han escuchado en algunas películas y todo eso, que hablan de que encontrar la fuente de la eterna juventud no es hacerse cirugías plásticas y estirarse. Porque ¿qué pasa si yo me estiro, pero fumo, no duermo, vivo estresada? ¿Cómo va a estar mi célula interna? ¿Normalita o va a reflejar la edad que tengo o va a ser más viejita? Así me haga una cirugía plástica y me estire todo lo que quiera. ¿Ustedes cómo creen que va a estar? Va a estar más vieja. Va a estar más vieja. La fuente de la eterna juventud es mantener el equilibrio entre todos los componentes que mantienen la célula, tanto su material genético como las proteínas que yo estoy produciendo y los lípidos que estoy produciendo, los fosfolípidos y todas las sustancias que yo necesito. Esto es para que lo tengan claro, por lo menos la otra vez hacían una entrevista a una modelo como de 70 años que parece como de 40, es una australiana, y le preguntaban a ella, porque ella sí no se ha hecho cirugía plástica, le preguntaban que cuál era la fuente de la eterna juventud de ella. Ella hablaba de que dormía 9 horas diarias, que no se estresaba, vive en la playa, hace como 4 horas de ejercicio, entre esas natación, y su dieta es mediterránea. 4 horas, 9 horas durmiendo. Entonces, imagínense el estilo de vida de ella al estilo de vida por lo menos de nosotros. Bueno, ustedes ya empezaron con estilo de vida, cuando llegan parciales casi no duermen, pero el estilo de vida de nosotros hace que el envejecimiento se acelere un poquito, asociado a que no nos alimentamos bien. Nuestra dieta no es tan buena, lo que no permite que los nutrientes sean los más adecuados. Y si están fuera de la casa, ¿qué pasa con las verduras? ¿Y qué pasa con la fruta y las verduras cuando no están en su casa? ¿Las comen o no las comen? Ahí más o menos. Por supuesto, profe. Las juiciosas sí dicen por supuesto, pero como dice mi hijo, lo más rico, mamá, son las hamburguesas, la pizza y el perro. Porque eso no puede ser así con la fruta y la verdura, yo no, Santi, tienes que comer de todo. Entonces esto es para que ustedes se den cuenta que parte de nuestro envejecimiento y parte de las enfermedades que nosotros sufrimos, nosotros mismos somos responsables. Por eso es que las enfermedades no aparecen ni a los 10, ni a los 20 todavía son jóvenes, a los 30 tampoco, a los 40, pero cuando ya están pisando los 45 y los 50 años, ya empiezan a aparecer las enfermedades porque ya empiezan a cobrarles todo lo que se expusieron cuando eran jóvenes. Entonces, por eso la idea es que ahorita que son jóvenes se sigan cuidando para cuando llegan a los 45 y 50 años parezcan de 30 y puedan seguir haciendo las mismas actividades físicas que están haciendo. Bueno, jóvenes, los dejamos hasta acá. Nos vemos el viernes, creo que es que tenemos clase, yo no me he dado ni el horario. El viernes. Y terminamos este capítulo. El viernes les voy a hacer un fogueo de histología. ¿Qué quiere decir un fogueo de histología? Los voy llamando y me van diciendo cómo es la histología. La ventaja es que el viernes sí estoy en el auditorio, entonces traigo marcadores y lo hacemos desde allá. Nos queda más fácil que tengo tablero allá.
Entonces hacemos fogueo de histología como para que se vayan preparando para el quiz del lunes y revisen más o menos, así como hablamos de la TSH y miramos cómo es, revisen por favor cómo funciona cada uno de los ciclos hormonales, porque eso sí lo necesitamos a medida que avancemos y en los procesos de adaptación. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Vale, profe, gracias. De nada. Entonces nos vemos.